Quiero citar una frase de Joyce Meyer en su libro La batalla de la mente, lo cual te recomiendo mucho ese libro. La batalla de la mente es un clásico cristiano que habla sobre cómo renovar nuestra mente como creyentes y como discípulos de Jesús. Y ella dice, en una frase de su libro, dice que el pueblo de Israel vagó por el desierto por un periodo de 40 años, cuando debería haberles tomado 11 días, 2 semanas, para llegar a la tierra que Dios les había prometido. Y ellos vagaron por 14,700 días, 14,700 días en vez de 11, porque no renovaron su mente, porque tenían una mentalidad desértica, dice Joyce Meyer en su libro. Por su manera de pensar, el pueblo de Israel, o esa generación del pueblo de Israel, se quedó fuera de la promesa y de la bendición que Dios les había dado al salir de la tierra de Egipto. Y en ese sentido, yo quiero continuar construyendo sobre esa idea. En Números 14, versículos 22 y 23, lo podemos poner en pantalla. Dios dice que el pueblo de Israel, en el versículo 23 dice que el pueblo de Israel se queda fuera y no vería la tierra prometida que les había garantizado y les había prometido, porque a pesar de haber visto las señales, los milagros que él había hecho para liberarlos de Egipto, 10 veces le pusieron a prueba. En el versículo 22, 10 veces me puso a prueba. Entonces yo lo que he hecho es ir a mi Biblia y ver cuáles fueron esas 10 veces que el pueblo de Israel puso a prueba a Dios. Y tampoco soy tan erudito. Tengo una Biblia de estudio, la cual ya me ha dado el cuadro resumido. Puedes ver cuáles fueron los momentos en los que el pueblo de Israel puso a prueba a Dios. Y yo he añadido cuál fue la respuesta del líder Moisés y cuál fue la respuesta de Dios a todos esos momentos y a todos esos eventos. Bien, se resume en 4 cosas. El pueblo de Israel fue incrédulo, fue idólatra, se quejó y fue rebelde. 4 grandes secciones. Y no voy a hablar sobre la incredulidad porque ya nos habló sobre la incredulidad la semana pasada, pero quiero abordar 2 temas y si me da tiempo a un tercero, veo si llego. Voy a hablar de la idolatría y de la queja. Así que agárrate de ese asiento donde estás, porque va a ser muy bueno. ¿Por qué hablo de Israel? Bueno, Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 6 y versículo 11, podemos ponerlo en pantalla, de que el pueblo de Israel es un ejemplo y una sombra para nosotros los creyentes. O sea que nosotros deberíamos de tomar al pueblo de Israel como un testimonio de qué cosas no deberíamos de hacer. Versículo 6 y versículo 11 de 1 Corintios capítulo 10. Y justamente Pablo en este capítulo está citando algunas de las cosas de las cuales voy a hablar yo. En el contexto de lo que Pablo está diciendo, que sean un ejemplo, lo está diciendo en el contexto en el que Pablo fue idólatra y se quejó. Entonces, para nosotros como creyentes del nuevo pacto, no siendo judíos, tenemos que ver al pueblo de Israel como un testimonio de cosas que no tenemos que hacer. ¿Por qué razón? Y esta es la segunda razón por la cual hablo de estas cosas. Porque aunque a nosotros no se nos ha prometido una tierra prometida donde fluye leche y miel, ojalá fuese así para no tener que comprar Vicks de leche a cada rato, vale, aunque era un sentido figurado y era una mala broma la que te acabo de hacer, Dios sí nos ha prometido la vida eterna. ¿Vale? ¿Tiene sentido? ¿O hay alguien aquí vagando por el desierto intentando encontrar una tierra prometida? Yo creo que nadie. Si ese eres tú, cámbiate de iglesia, ¿vale? No es este el sitio. Entonces, Dios nos ha prometido la vida eterna. Y si nosotros no somos conscientes de esas realidades, nuestro viaje hacia la vida eterna se nos puede hacer bastante largo y nos puede tomar mucho más tiempo de lo que debería de tomarnos. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Yo percibo que muchas veces habemos personas que seguimos atadas a ciertas cosas del pasado que nos impiden seguir avanzando con libertad y con gozo el camino que Dios nos ha marcado.
Muchas veces seguimos en este camino hacia la vida eterna, pero seguimos anclados a Egipto, al mundo, a donde Dios nos sacó. Y por eso quiero hablar hoy de lo primero que Dios les dijo al cruzar el Mar Rojo al pueblo de Israel. Te doy un contexto. El pueblo de Israel estaba siendo oprimido por el pueblo egipcio. Tenían un líder, un dictador, Faraón. Y Dios les había dicho por medio de Moisés a Faraón: deja ir a mi pueblo. Y Faraón no quería dejar ir al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Entonces Dios desató 10 plagas sobre la nación de Egipto para que ellos pudiesen ser libres. Después de las 10 plagas, Faraón dijo: pues veo quién es el que manda aquí. Es el Dios de Israel. Por lo tanto, ya no quiero que me pasen más cosas, iros. Entonces el pueblo de Israel sale huyendo de Egipto, cruza el Mar Rojo de manera milagrosa, cruza en seco, a pie, en medio de 2 paredes de agua. El pueblo de Egipto se arrepiente, viene persiguiéndoles y caen las paredes de agua sobre el pueblo egipcio. Ahora bien, el pueblo ha cruzado el Mar Rojo y ahora está buscando el camino que Dios les ha marcado hacia la tierra prometida. Han pasado 3 meses desde ese momento de liberación y ahora se encuentran frente al monte Sinaí, el monte de la revelación. Y Dios desde este monte le dice al pueblo y les habla. Ahora están frente al monte Sinaí. Vamos a ir a Éxodo 20, versículo 1. Versículo 1 de Éxodo 20 dice Dios: y habló Dios. Sé consciente de esto. Dios mismo desde la cumbre del monte Sinaí les está hablando a todo el pueblo que acaba de liberar. Y les dice en el siguiente pasaje. Déjame que lo busque. Habló Dios y les dijo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y le dice, primer mandamiento. Aquí Dios está revelando los 10 famosos mandamientos. Y este es el primer mandamiento que Dios les da: no tendrás otros dioses delante de mí, y no te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los vas a adorar, no los vas a servir, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Han pasado 3 meses desde la liberación del pueblo y Dios habla desde la cumbre del monte y les dice: hey, recuérdate que yo soy el Señor tu Dios, que yo fui el que te saqué de Egipto, y lo primero que te pido es que no tengas otros dioses, que no te hagas ninguna imagen, que no te hagas ningún ídolo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Días más tarde de esta revelación, en la que Dios mismo habla desde la cumbre, Dios manda a llamar a Moisés para que suba a la cumbre del monte Sinaí. Y Moisés le pide a su hermano Aarón que se quede como el responsable, el encargado, como líder de todo el pueblo que acababa de ser libre. Moisés sube al monte y por un periodo de 40 días está en comunión con Dios. Después de estos 40 días, vamos a Éxodo capítulo 32. Tú te vas a dar cuenta de que el pueblo le dice que este hombre llamado Moisés, que les había sacado de Egipto, está tardando en bajar. Por lo tanto, se les ocurre una buena idea. Oye, Aarón, ¿por qué no hacemos un Dios? ¿Por qué no hacemos un ídolo para que nos guíe por el desierto hacia la tierra prometida? Y Aarón dice: me parece una idea estupenda, chavales. Quítense los pendientes, tráiganme las pulseras. Entonces todo el mundo se quita sus aretes, sus pulseras de oro y las traen a Aarón. Aarón, dice el versículo 5, versículo 4 dice que los tomó y les dio forma e hizo con ellos un Dios y dijo: Israel, este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Bueno, si tú sigues leyendo, te vas a dar cuenta de que el pueblo empezó a hacer fiesta, empezaron a cantar alabanzas. Bueno, todas las de remolineando que te puedas saber, las estaban entonando con júbilo. Hicieron fiesta. Y entonces Dios le dice: oye, tu pueblo
que sacaste de Egipto se le ha ido la olla. Baja pronto, porque dice el versículo 8, se han desviado del camino que yo les mandé, han adorado a otros dioses y le han ofrecido sacrificios. Versículo 8. Y aquí viene lo bueno, porque ¿cuánto tiempo había pasado desde que el pueblo había sido liberado? 3 meses. Llevaban 3 meses nada más de haber sido liberados del pueblo de Egipto. Ahora bien, tú me puedes decir, hombre, 3 meses se entiende que tú sigas atado a Egipto. Es normal que tú, después de haber sido esclavizado, oprimido, haber adoptado una cultura por muchos años en el pueblo egipcio, tú traigas viejas formas de pensar de Egipto y pienses que lo puedes seguir haciendo a la tierra que Dios te está llamando. Y hay que tener cuidado con ese pensamiento porque es muy sutil. Dios ha pedido, no tengas dioses ajenos y no te hagas ídolos. El problema con ese pensamiento es que muchas veces nosotros como creyentes seguimos arrastrando cosas del mundo cuando Dios ya nos ha dado la liberación o la vida eterna y pensamos que en este camino hacia Dios podemos seguir llevándolo porque las minimizamos. ¿Sabes cuál es el problema con no romper con las cosas que Dios te pide que rompas de manera drástica y sin medias tintas? Es que con el paso del tiempo lo empezamos a minimizar más y más. Si tú no lo haces ahora, te va a pasar como el pueblo de Israel, que 39 años más tarde, en el capítulo 25 del libro de Números, vuelven a caer en el mismo pecado. Y Dios dice, por ser idólatras, se quedan fuera de la tierra prometida. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Necesitamos romper cuando Dios dice que tengas que romper. Porque si tú no lo haces ahora, te va a arrastrar todo tu caminar. Y eso va a tener un impacto sobre tu vida. Bien, el problema de Israel es que ellos habían sido liberados de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. El problema de ellos es que ya no eran esclavos físicamente de Egipto, pero seguían atados en su forma de pensar a los viejos patrones y a las viejas maneras de Egipto. Por eso ellos hicieron un ídolo y dijeron, este es mi Dios que me sacó de Egipto. ¿Qué es la idolatría, iglesia? El versículo 8 nos da la respuesta del capítulo 32. La idolatría es todo aquello que te desvía de Dios, todo aquello que le adoras y todo aquello que le rinde sacrificio. La idolatría es todo aquello que te desvía, le rindes tu adoración y le rindes sacrificio. Y la idolatría puede ser muy sutil muchas veces, porque nosotros podemos adorar a personas, a líderes, a iglesias. Podemos poner en lugar de Dios, no sé, ponle el nombre que quieras. Puede ser una persona, una familia, un líder, una iglesia, el dinero. Si algo está ocupando el lugar de Dios en tu vida, necesitas romper con ello. Y hay situaciones y cosas que son mucho menos sutiles como una persona o una relación. Hoy en día hay muchas personas que utilizan imágenes o estatuas para rendir adoración. Físicas, imágenes y estatuas físicas. Hoy en día hay personas que consultan el horóscopo y a los astros con el fin de encontrar guía en los astros, creando dependencia de poderes creados en lugar del Creador. Hoy en día hay personas que van a que les lean las manos para saber qué tal el futuro. Mediums, no te digo brujos, consultar muertos, magia, hechicería, ocultismo. Todas estas son cosas que no son tan sutiles, pero que tienen un impacto sobre nuestras vidas.
que son como ese becerro de oro que nosotros decimos, necesito esto para acercarme a Dios. ¿Quién conoce a Walter Mercado? Tu primo, Walter Mercado, no sabe el futuro. Si tú confías más en Walter Mercado o en Esperanza Gracia, de yo sí te creo, más que en esta palabra, cuidado con eso. Cuidado con tener amuletos, objetos protectores como pulseras, dijes, piedras energéticas, objetos bendecidos. Todo esto es peligroso porque pone su confianza y pone nuestra confianza en esos objetos, en lugar de confiar en la protección, soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Todos estos, en muchos casos, son puertas al ocultismo y te mantienen atado en este viaje hacia la vida eterna. Estoy siendo bastante claro, ¿no? Creo que sí. Hace un par de semanas estuvimos con mi mujer en un pueblo de España y fuimos a comer un sitio. Nos gusta mucho la carne, entonces fuimos a buscar carne. Y estábamos ahí y no había mucha gente en el restaurante. Entonces un camarero se acercó a nosotros, nos empezó a atender y empezamos a evangelizarle. No sé cómo, de qué manera llegamos a evangelizarle al Señor. Estaba sorprendido con nosotros porque creo que nunca había escuchado el mensaje del evangelio. Estábamos ahí comiendo y hablando y el Señor se quedó parado en la mesa mucho tiempo. Él estaba tan sorprendido que llegó un momento de la comida en la que estábamos hablando que agarró un frasco de sal y en medio de la comida, mientras hablábamos, me empezó a tirar sal gorda que dolía un montón y me empezó a tirar sal gorda así y yo decía, ¿pero por qué me tira sal? Es de buena suerte porque lo que nos estás diciendo es buenísimo. Yo le digo, oye, que no me tires sal, que yo soy la sal del mundo. No me la tires, tíramela a la carne, pero no a mí. Y muchas veces, como este señor, traemos viejas maneras de pensar del mundo que las llevamos con nosotros en la mochila hacia la vida eterna, pensando que no tiene tanto problema. No deberíamos de estar consultando horóscopos ni amuletos para tener la protección de Dios sobre nuestras vidas. De hecho, tener el Salmo 23 abierto en tu cama sin leer la Biblia puede convertirse también en un amuleto de protección. Mira lo que te digo, es la Biblia. Lo que te protege es una relación con Dios. Lo que te protege es saber que Jesús murió por ti en la cruz. Ahí está tu protección. Ahí está tu seguridad. En 1 Corintios, en el mismo contexto del pueblo de Israel, capítulo 10, Pablo le dice a los corintios, versículo 14, huyan de la idolatría. Tienes que romper con eso. No hay medias tintas. Si tú tienes un atrapasueños colgado en tu coche para que no te lo roben o no te lo rayen, estás poniendo tu confianza en un objeto antes que en Dios. Y a lo mejor eso habla de dónde realmente está tu corazón. Atrapasueños. El ojito este. Ay, Señor. Ya sabéis de qué ojito estoy hablando. Es que digo el ojito. Es que es tan cuco. Tú sabes. El ojito azul. No, es que el ojito además me da buena suerte y buenas vibras. Cuidado. Todo eso son puertas. Y Dios ha dicho, no tendrás imágenes, no tendrás ídolos, no te harás semejanza de nada en el cielo y en la tierra, porque yo soy un Dios celoso. Cierra tus ojos, 20 segundos. Y quiero que le preguntes a Dios, ¿qué me estás pidiendo que deje? ¿Qué persona, qué situación, qué objeto tengo en mi casa que tú no quieres? Gracias, Jesús. Muy bien.
¿Estoy pidiéndote que vayas a casa y tires eso? Sí. Te estoy pidiendo que lo hagas. Si lo haces, vas a experimentar libertad en tu vida y vas a viajar más liviano hacia la vida eterna. Huir de la idolatría es huir, romper con eso. Si tienes que romper con una relación del pasado, ya, rompe. Porque a lo mejor te está desviando y está ocupando el lugar de Dios en tu vida. ¿Estáis muy serios? Yo sé que esto es bastante complejo. Y el segundo punto del que quiero hablar es la queja. A mí Dios me ha hablado mucho con este tema. Si tú repasas el cuadro que puse al principio, tú te vas a dar cuenta de que una de las cosas que el pueblo más hizo fue quejarse. El pueblo de Israel se quejó por la falta de comida, la falta de agua, por la adversidad del camino, se quejó por el líder que les tocó, se quejaron por un montón de cosas. En el libro de Números 11, versículos 5 y 7, dice: ¿cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y hoy me traje, mira, las cebollas y los ajos. Dice, del pescado, de los pepinos que Faraón nos entregaba, de los puerros. Pero hoy no tenemos más que este maná. Hay en otras versiones que dice, no tenemos más que este miserable maná que cae del cielo. El pueblo de Israel se quejó por muchas cosas. Y a mí Dios me ha hablado mucho con este pasaje. Porque como vimos la semana pasada, que ya nos dijo, todas las quejas muchas veces son reales. O sea, sí habían gigantes en la tierra. Sí habían gigantes. Sí, les faltaba comida. Sí, era siempre la misma comida. No, las quejas muchas veces no es que dejen de ser reales, pero las quejas reflejaban desconfianza y descontento constante con Dios y con todo lo que Él les daba. Dios está trabajando en mí esta área. Y estamos en confianza, ¿no? La semana pasada Jazz dijo, una de las cosas que puedes hacer es renovar tu mente y lo vas a hacer quedándote callado, renovar tu mente y luego hablar. Entonces yo dije, pues ese soy yo, me pilló esa idea y pues ya le preguntarás a Jazz si lo estoy consiguiendo o no. Yo me he dado cuenta, yo tenía un problema, voy a hablar en pasado. Me encanta la limpieza. Me encanta que esté todo limpio y ordenado. ¿Alguien más conmigo en esta sala? Bien, somos muchos. Gracias a Dios no estoy solo en la vida. Pues me encanta tener todo limpio y ordenado. Y a mi mujer le encanta cocinar y cocina muy bien. Entonces, nuestra casa es pequeña, el salón y la cocina están juntos. Por lo tanto, cuando mi mujer cocina, se ve todo. Y mi mujer, pues, cocina como cocina todo el mundo. Plato aquí, ajo allá, cebolla aquí. Entonces la cocina. Han habido días que le he dicho, prefiero comer cereal para no ver la cocina así de sucia. Tengo un problema, tenía un problema. Quiero renovar mi mente y lo estoy haciendo. El problema de la queja, ¿sabes cuál es? Que ve todo lo que falta en lugar de ver todo lo bueno que tienes. O sea, ¿alguien se ha esforzado por preparar un pedazo de plato? Pero yo estoy viendo todo lo que está detrás, sucio y que falta. Y no disfruto de lo que mi mujer ha preparado para mí con mucho cariño. Y eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel. Por 40 años, iglesia, no se les gastó el calzado. Nunca tuvieron que cambiarse de zapatos. Por 40 años, cuando pidieron agua, se les dio agua.
Cuando pidieron comida, se les dio comida del cielo. Cuando pidieron otra vez comida, se les mandaron codornices. Y yo creo que el antídoto para la queja es la gratitud. Es aprender a ver todo lo que sí tengo y no solo enfocarme en todo lo que me hace falta. Recuerda, todo lo que te hace falta es real, pero tienes más de lo que piensas que tienes. Si quieres un antídoto para la queja, empieza por ser agradecido y por alegrarte con lo que Dios te ha dado. Pablo nos enseña en Filipenses 4, versículos 11 al 13. Dice: no es que tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He tenido mucho y he tenido poco, continúa diciendo. Sé vivir en pobreza y sé vivir en abundancia. En todo y por todo he aprendido el secreto para estar saciado como para tener hambre, a tener abundancia como a sufrir necesidad. Versículo clave, versículo 14. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo está diciendo esto, amigos, desde una cárcel. Pablo está diciéndole a los filipenses: yo he tenido todo, he tenido mucho y he tenido poco, he tenido abundancia y he tenido escasez, me ha sobrado y me ha faltado. En todo he aprendido a estar contento, a estar agradecido. El antídoto de la queja es agradecer con lo que Dios te ha dado. Tu marido, tu mujer, tu casa, tu plato de comida, hasta tu jefe que te cae mal, porque Dios está tratando tu carácter.